Buenos días, alumnos. Continuando con nuestros temas de avance, el tema de hoy es proceso colonial en América. Es posible que el descubrimiento de América sea uno de los hechos más importantes de nuestra historia. Todo lo que somos actualmente como personas, como sociedad, como país, deriva en parte de lo que sucedió antes del 12 de octubre de 1492. Pero para conocer y comprender todo lo que sucedió después, es preciso saber lo que pasaba antes. Antes de 1492, tanto en Europa como en América, se dieron algunos acontecimientos y circunstancias que de alguna forma facilitaron y favorecieron el descubrimiento, la conquista y la colonización de estas tierras. Y entonces, en 1492, los nativos descubrieron, o recién les hicieron dar cuenta que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Y descubrieron que existía el pecado, ¿no? Y también descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo. Bien, ahora veremos cómo era la situación de Europa antes de 1492. Entre los siglos XII y XIV, Europa estaba viviendo una etapa de grandes cambios. Atrás quedaba la Edad Media, una época caracterizada por una economía básicamente agrícola y una vida cultural e intelectual dominada por la Iglesia. De esta forma, los países europeos que buscaban alternativas para luchar contra su pobreza empezaron a tener mayor contacto con las regiones asiáticas, de las que poco se conocía. Especias como la pimienta, canela, clavo de olor se traían desde Asia a través de rutas terrestres y marítimas, al igual que otros productos como la seda, porcelana y piedras preciosas. A mediados del siglo XV, el comercio fluido que se mantenía entre Europa y Asia fue interrumpido, fue bloqueado, y los mercaderes europeos no podían llevar todo su comercio, todo lo que llevaban para vender, no podían trasladarse. Esta situación obligó a los europeos a buscar nuevas rutas para seguir comercializando con Asia. Algunas potencias como España y Portugal trataron de encontrar nuevos caminos para llegar al continente asiático. Portugal arribó a la India bordeando África, mientras que España se propuso llegar por el occidente. Situación de los pueblos del Abya Yala antes de 1492. Como vimos en las anteriores unidades, la América precolonial estaba poblada por numerosos pueblos y etnias dispersos a lo largo del continente. Las mayores concentraciones de población se localizaban en las regiones donde se desarrollaban las llamadas altas culturas o imperios, como los aztecas y los incas. En general, los pueblos vivían aislados unos a otros e ignorantes unos de otros, en gran parte de las características geográficas que les impedía el desplazamiento, es decir, si los indígenas americanos, al igual que los europeos, antes de 1492 desconocían de la existencia de otros pueblos, más allá del mar, también desconocían de la existencia de otros pueblos, ya sea en el norte o en el sur de su mismo continente. Entonces podemos decir que vivían aislados, vivían ignorados unos a otros, desconocían la existencia de otros pueblos, su creencia sobre dioses era común.
un hombre audaz busca financiamiento para su proyecto. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, junto a la tripulación de 3 embarcaciones, pisó tierras desconocidas y tomó posesión de ellas al término de un viaje que le tomó años planificar. Cristóbal Colón era un marinero, nacido probablemente en la ciudad italiana de Génova en 1451. Su educación formal fue escasa, pues desde muy joven trabajó como marinero. Sus habilidades en la navegación, su capacidad de un gran observador, su espíritu autodidacta y la lectura de ciertas obras y documentos lo llevaron a obsesionarse con la idea de llegar a las Indias por el occidente. Colón expuso ante el rey de Portugal su idea de llegar, ¿no? En 1483, de llegar por el occidente a las Indias, pero fue rechazada. Luego se dirigió a España, donde durante más de 7 años luchó hasta conseguir que los reyes católicos Fernando e Isabel, en abril de 1492, le ofrecieran su apoyo para que inicie su tan ansiada expedición. Fue así que el 3 de agosto de 1492, Colón, al mando de las naves de 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, con una tripulación de 3 hombres, zarpan del puerto de Palos de España, y así dan inicio a su viaje. Ahora veremos cómo una corona en quiebra financia el proyecto de Colón. El proyecto de Colón, que los reyes católicos aceptaron financiar, se dio en un momento económico muy crítico para la corona. Durante años habían entablado una guerra contra la religión musulmana en suelo español, y para culminar con aquella guerra, los monarcas necesitaban dinero. El tesoro real estaba agotado y la corona estaba en ruinas y endeudada con los acreedores de esta guerra que había sido librada en nombre del cristianismo. Cuando Colón les planteó sus planes de encontrar una ruta alternativa al Asia, los reyes católicos pensaron que si tenía éxito, podrían librarse de la costosa cadena de intermediarios y revendedores que acaparaban el comercio de las especias y las plantas tropicales, y también de las armas blancas que provenían del oriente. Es así que, por equivocación, en vez de ir al oriente, se vienen al occidente, y de esa manera descubre Colón lo que es hoy América. Y con esto concluimos el tema de hoy.